versículo 26, amén. ¿Encontró, iglesia? Amén. Proverbios 31, 26, amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y su iglesia dice: abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Amén. Vamos a orar, sí. Maravilloso Rey, te bendecimos en esta tarde, Padre. Gracias, Señor, por tanto amor y misericordia hacia nuestras vidas. Bendito Dios. Gracias por el privilegio, Señor, de usar nuestra vida para servirte a ti, Señor amado. En esta tarde, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos hable, ministre nuestras vidas, nuestros corazones, Señor. Que tu Espíritu Santo nos edifique a través de tu palabra, nos fortalezca, nos renueve, Padre. Traiga restauración, Señor amado, a cada vida, a cada corazón, Padre. Seas tú obrando, Señor, en esta tarde. Señor, confiamos en ti, en tu palabra, Padre, que no volverá vacía, bendito Dios, que tocará cada corazón, Señor amado, que hablará conforme tú quieras, bendito Rey, en el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su asiento en esta tarde, amén. Sabe que venía meditando, ¿no?, en la vida de una mujer, amén, de una mujer llamada Priscila, ¿verdad?, en la Biblia. Y meditaba en el hecho de que en la Biblia encontramos mujeres que hicieron cosas extraordinarias, ¿verdad? Como Esther, como Débora, amén. Mujeres que son reconocidas en la Biblia, mujeres valientes, ¿verdad? Una mujer, Esther es una mujer que arriesgó su vida ante el rey, amén, para poder salvar a su pueblo. No tuvo temor de presentarse delante del rey. También tenemos a María, que llevó en su vientre a nuestro Salvador, amén. Y cuántas no de nosotras que muchas veces quisiéramos ser como esas mujeres, o miramos y admiramos a aquella a la que Dios usa grandemente, predicando, restaurando, haciendo sanidad, liberación, ¿no? Y un montón de cosas que usted la ve y dice: wow, qué gracia, qué unción, cuánto el Señor le entregó, cómo me gustaría ser así, ¿verdad? Pero también encontramos en la Biblia, ver mujeres que están ocultas, que no son tan vistas, que no son tan notables como esta mujer, como Priscila, ¿verdad? Una mujer, amén, que sirvió a Dios, de la cual la Biblia habla. Y algo que me impresionaba, ¿no?, que dice que ella es nombrada antes que su esposo. Ella es nombrada antes que su esposo en la Biblia, ¿verdad? Siempre la nombran primero a ella y después al esposo. Y venía leyendo y es verdad, hablan de Priscila y después su esposo, ¿verdad? Una mujer de la iglesia primitiva, amén. Y sabe que es una mujer que fue usada con sabiduría, amén, con valentía. Ella tenía un ministerio, amén, activo. Una mujer de propósito, amén. Fue parte en el ministerio y en el servicio, amén. ¿Y cuántas de nosotras hoy estamos aquí porque somos así? Somos como esa mujer, parte del servicio, del ministerio del Señor. Y usted dirá: pero yo no sé hacer nada, pero yo no sé predicar, pero yo solo sé danzar, pero yo solo sé, no sé, servir a las hermanas, servir en la limpieza. Pero ¿sabe qué? Es una pieza muy importante, muy fundamental, amén. Mientras veníamos en el colectivo, Dios me hacía entender esto, ¿no? Que no todas podemos ser espadas, que hay espada, que hay escudo. Y me recordaba la armadura espiritual, ¿verdad? El Señor me decía: tengo mujeres que son espadas, sí, mujeres que saben utilizar bien su espada, pero también tengo aquellas que son escudos, que por medio de la oración, de la intercesión, por medio de la búsqueda, por medio de la entrega allí en lo oculto, donde nadie la ve, están siendo escudos,
escudo para aquellas que son espadas, para aquellas que van de frente a la batalla a pelear. Tengo esas mujeres también, me decía el Señor. Tengo esas mujeres que necesito que sean el calzado, amén, que sean en la que lleva la pechera, ¿verdad? Que lleva, no me acuerdo cómo se llama ahora, pero necesitamos ser diferentes, amén. Muchas veces queremos ser igual a la que nosotros admiramos, igual a esa que Dios está usando, y nos menospreciamos y no vemos lo que Dios está haciendo en nuestra vida, cómo Dios está usando nuestra vida, en lo secreto, en lo oculto, en aquello que voy a decir, no, yo no hago nada, o lo que yo hago no tiene tanto valor, no es tan visto como lo demás. Y sabe que mientras Dios me hablaba, me recordaba que yo también era así. También era una mujer que vivía admirando a los demás y que se menospreciaba. Y que decía, no, pero a mí el Señor no me usa como tal persona. Dios no me ministra como a tal persona. Yo no puedo hacer lo que hace tal persona. No puedo hablar y expresarme como lo hace tal persona. Y sabe que eso me llevó a apagarme, a encerrarme, a detener lo que Dios había puesto en mi vida, el no entender a qué Él me llamó, a no entender que tenía una identidad como hija en Él, que había un propósito para mi vida y que no era el mismo del cual yo admiraba, que era diferente, pero que en fin era un instrumento en sus manos. Y muchas veces así somos mujeres, nos encerramos, nos apagamos, nos menospreciamos y no nos damos cuenta del valor precioso que somos en las manos del Señor. Y no queremos reconocer lo que Dios ha puesto en nuestra vida, porque queremos lo que tiene el otro, ¿verdad? Pero necesitamos ser esas mujeres como Priscila, una mujer con sabiduría. Leímos recién, abre su boca con sabiduría. Y muchas veces fallamos y fracasamos porque abrimos nuestra boca y no la hacemos con sabiduría, no lo hacemos con entendimiento, no lo hacemos con prudencia y no olvidamos que nuestra boca tiene poder, que lo que sale de nuestra boca, eso será, porque así Dios lo dijo, ¿verdad? Y no olvidamos de eso, y no olvidamos del valor precioso que somos para el Señor, amén. Pero es necesario que entendamos, amén, que somos mujeres que Dios usa para edificar. ¿Cuántas son mujeres edificadoras? Las que edifican su hogar, las que edifican su casa, las que edifican en el ministerio. Somos mujeres que edifican, ¿verdad? No somos esas necias, como dice la palabra, que dice que la necia con su mano destruye todo. Amén. Y en Proverbios 14:1, amén, habla de la mujer, dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos las derriba. Por eso le decía, somos mujeres edificadoras, mujeres que edifican. El día antes de ayer, cuando estábamos en la campaña, yo contaba un poquito y decía que era una mujer que vivía peleando, amén, era una mujer necia, que destruía su hogar con sus propias manos. Y sabe que cuando somos mujeres necias no vemos lo que estamos haciendo, y somos mujeres que queremos tener la razón en todo, que todo lo que nosotros decimos o hacemos está bien y que todo se tiene que hacer como nosotros queremos. Así era yo, una mujer necia que se la pasaba peleándole al esposo, llevándole la contra en todo, humillándolo delante de todo, delante de la iglesia, y no respetaba la autoridad que él era. Y saben que por ser necia mi hogar se estaba destruyendo, mi familia se estaba destruyendo, hasta que un día llegó el Señor, amén, a mi vida realmente, porque muchas veces congregamos y creemos que estamos convertidas, creemos que estamos haciendo las cosas bien, que le estamos sirviendo al Señor de manera correcta, con excelencia, con sabiduría, como Él nos manda. Pero no es así, mujeres. Muchas veces somos necias y estamos en la iglesia, pero en nuestro hogar nos comportamos como necias. En casa decimos, en la iglesia nos mostramos como mujeres sabias, aquella que es espiritual, que adora a Dios, que habla en lengua, que danza, que
resalta, pero en el hogar, ¿cómo somos? En el hogar, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo tratamos al esposo? ¿Cómo tratamos a los hijos, mujeres? ¿Qué sale de nuestra boca en el hogar? Dice que Priscila era una mujer que hablaba con sabiduría. Con sabiduría hablaba. Y yo meditaba y decía, Señor, ¿de dónde tú me has sacado? Porque no era una mujer que hablaba con sabiduría. Era una mujer que todo el tiempo estaba peleando, reprochando, menospreciando, criticando. No valoraba lo que mi esposo hacía por mí. No valoraba a mis hijos, sino que me la pasaba peleando. ¿Sabe? Mi esposo, gracias a Dios, siempre fue un hombre que trabajó desde muy pequeño, ¿ven? Y en mi hogar, cuando él tenía Franco, sus días de Franco, él a veces tenía hasta 3 días. ¿Y sabe qué hacía él? Se levantaba a las 6 de la mañana, se ponía a limpiar la casa, se ponía a lavarme la ropa, mientras yo dormía. Él no me despertaba, no me molestaba, salía a comprar, a hacer las compras. Cuando hacía todo, tipo 8, 9, que ya tenía todo preparado hasta el mate, me iba a buscar. ¿Y sabe qué hacía yo? En vez de decirle gracias, le decía, otra vez lavándome la ropa. Ya te dije que no lave más la ropa. Ya te dije que la voy a lavar yo. ¿Por qué? ¿Por qué no hacía otra cosa? Y ahí vio, siempre menospreciando, nunca viendo lo bueno que él hacía por mí, sino que miraba lo malo, lo que él no hacía, ¿no? Y reclamando. Y ¿sabe qué? Gracias a Dios fue un hombre que Dios le dio la fuerza para soportarme, para seguir a mi lado, para no dejarme. Pero mi insensatez, mis palabras necias, destructoras que salían de mi boca, estaba haciendo que mi hogar se fuera destruyendo de a poco. Porque no podía ver cómo se destruía y se venía abajo todo. Amén. Pero hasta que un día Cristo, el Espíritu Santo, vino a mi vida y me corrigió de una manera tan fuerte, mujeres, que tanto me hizo llorar el Señor y me hizo reconocer mi condición. Y quitó el velo de mis ojos y me mostró lo que yo estaba haciendo. Porque es fácil decir, sí, soy una mujer sabia. Cuando la leemos, decimos, sí, soy una mujer sabia. Yo edifico mi casa. Pero cuando estamos en casa, cuando están los problemas, cuando están las dificultades, cuando realmente debemos ser sabias, mujeres que hablen con entendimiento, con sabiduría, nos comportamos como necias. Pero nosotras creemos que hacemos bien, que nos comportamos bien, que lo que nosotros estamos haciendo está bien y que a Dios le agrada. Porque hay mujeres que aún en su condición dicen, no, yo estoy bien, como yo digo está bien, porque Dios me habló, porque Dios me mostró. Y sí, Dios nos habla, Dios nos muestra, es verdad, pero eso no quiere decir que estemos bien muchas veces delante de Él, o que nos estemos comportando como a Él le agrada. Amén. Pero que Dios tenga misericordia y nos ayude, iglesia, a ser mujeres sabias, a ser mujeres prudentes, amén, a ser mujeres de buen testimonio, amén, que se hable bien de una misma, amén, que nosotros no tengamos que decir, mira qué buena que soy, mira qué bien que me comporto, mira cómo el Señor, no, porque eso se ve solo. El fruto en nuestra vida se manifiesta solo. Que Dios nos ayude a ser sabias, que nos ayude a ser sencillas, ¿verdad? Y recordar que nuestro ministerio comienza en el hogar. Comienza en nuestro hogar, iglesia, pero no termina allí. Porque nosotros muchas veces queremos servirle a Dios. Queremos que Dios nos use para predicar. Queremos que Dios nos lleve a las provincias, a las naciones. Queremos hablar de su verdad. Queremos ver que otras familias se restauren, que los matrimonios se restauren, que los hijos le sirvan a Dios. Pero ¿cómo está nuestro hogar? ¿Cómo está nuestra casa? ¿Cómo está nuestra familia? ¿Cómo está mi corazón? Primeramente, queremos que Dios nos use en su iglesia. Pero en el primer lugar que Dios nos tiene que usar es en nuestro hogar. Es en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestro esposo. Y usted dirá, sí, pero usted no sabe lo que es mi hogar. Usted no sabe lo que me hizo mi esposo. No lo sé.
Señor lo sabe. Pero sí sé una cosa, que guardar tanto dolor en el corazón no edifica. Que ser mujeres que guarden enojo, falta de perdón, odio, rencor, eso no edifica. Eso no ayuda a que tu hogar cambie y transforme. Todo lo contrario, sino que te lleva a destruirte primeramente a vos y luego a tu hogar. Porque una mujer que está herida, que está destruida, lo único que hace es destruir también, aunque crean que no. Entonces, primero nuestro ministerio empieza en casa, con nuestro esposo, con nuestros hijos. Ellos tienen que ver en nosotros primeramente, ellos, nuestro cambio, nuestra transformación, que decimos que somos mujeres que amamos a Dios, que somos mujeres de Dios, llenas de Él. Eso se tiene que ver en nuestro hogar. Amén. Se tiene que ver en nuestra familia, en nuestros hijos. Se tiene que ver, ellos son los que lo tienen que notar y decir, sí, mi esposa es una mujer sabia, mi mamá es una mujer sabia, una mujer inteligente que edifica, una mujer que ama a Dios de verdad, porque lo demuestra en su hogar. Que muchas veces no es fácil, pero nada es imposible para Dios. Dios siempre dice, Él nos dice en su palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Habrá cosa imposible para mí, dice su palabra? No lo hay. No hay nada imposible para Dios. Pero nosotras tenemos que ser mujeres que le entreguen el corazón a Dios, que se lo rindan a Él, que se enamoren de Dios. Es de la única forma en la que podemos ser esa mujer sabia, la que edifica su casa, la que puede amar al esposo sin reprocharle nada, sin tratarlo mal, sin faltarle el respeto, la que puede amar a sus hijos sin tratarlos mal. Y muchas veces es difícil, porque yo he tratado mal a mis hijos, he tratado mal a mi esposo. Y ellos me decían, ¿por qué me hablas así? Y para mí yo los trataba bien, yo les hablaba bien. Y no era así. Pero tuvo que llegar el Espíritu Santo un día a mi vida, quebrantar mi corazón de tal manera que me hizo llorar tanto. Un día me dijo, iba de camino a la iglesia y yo me había enojado con mi esposo y el Espíritu Santo me dijo, allí te voy a hacer entender. Así bien claro me lo dijo. ¿Quién es tu esposo? Es mi siervo y tú no eres quien para tratarlo así. Y sabe que iba en la calle, iba llorando y mi corazón iba quebrantado porque habían salido tantas palabras destructivas una noche anterior de mi boca para destruir a mi esposo. Y me iba a la iglesia el otro día y me iba a adorarle a Dios y me iba a decir gloria a Dios y me iba a participar de la Santa Cena porque yo para mí estaba en comunión, porque yo estaba bien, porque todo lo que le había dicho a mi esposo era verdad. Pero el Espíritu Santo me dijo, te voy a hacer entender que no es cualquier cosa, eres mi siervo antes que tu esposo, me dijo. Y ahí tuve que entender, iglesia, que no es así nomás como nosotros lo vemos, que no es tan simple, que no es tan sencillo, que ser virtuosas, que ser valientes, que ser edificadoras es algo mucho más profundo de lo que nosotros vemos por encima. Es mucho más poderoso, es una entrega a Dios. Es una entrega al Espíritu Santo y Él es el que nos va mostrando y nos va ayudando. Porque muchas veces le decimos, no, Señor, cambia a mi esposo, cambia a mis hijos, porque mi esposo es un rebelde, porque es un maltratador, porque me habla mal, porque mis hijos son rebeldes. Pero muchas veces las rebeldes somos nosotras. Muchas veces las que estamos mal somos nosotras. No es el esposo, no es los hijos, somos nosotras. Pero es más fácil culparle al esposo de todo. Es más fácil hablar mal del esposo que hablar de nuestros errores, que hablar de nuestras fallas. Porque yo me la pasaba en la iglesia y iba con las hermanas y lo primero que hacía era hablar mal de mi esposo. Era mostrar sus errores, su falta. Iba a los pastores y le decía, no, porque mi esposo esto. Y yo era una santa. Y yo era una santa. Era una princesa, era una reina, era una sabia. Era una sabia, era una edificadora del hogar.
pero Dios me tuvo que mostrar la realidad de que no es así. Y en vez de decirle al Señor, cámbialo, Señor, a Él empezó a decir, soy orgullosa, soy rebelde, quiero tener el control de todo, quiero que todo se haga a mi manera, quiero que se haga como yo digo, cuando yo digo y como yo quiero. Cámbiame, Señor. Cámbiame, Señor, y ayúdame a ser una mujer sabia de verdad. Ayúdame a hablar con sabiduría. Ayúdame a rendirme a tus pies. Ayúdame a buscarte, a conocerte de verdad. Y ahí Dios empezó a orar. Ahí Dios empezó a tratar y a cambiar mi corazón. Y ahí pude ver la realidad de mi vida. Y ahí pude ver lo que Dios me mostraba de mi esposo. Y yo le decía, gracias, Señor, porque ese hombre me tuvo tanto amor que hasta el día de hoy Él sigue estando al lado mío. Amén. Gracias a Dios, porque yo era una mujer que buscaba la destrucción. Y Él tranquilamente se podía haber ido de mi casa. Él tranquilamente se podía haber ido de mi hogar y me podía haber dejado, pero Dios no lo permitió. Amén. Yo sé que Dios guardó su corazón para que yo no sea para que yo no lo haya destruido a Él, para que Él no se haya ido de mi hogar, porque yo lo echaba. Yo llegaba a mi casa, le peleaba y lo echaba y le decía, andate, no te quiero ver más, buscate un lugar donde vivir, ya no te aguanto, no te soporto. Yo era la que no lo aguantaba, ¿vio? Y era Él el que tenía que aguantar un montón de cosas de mi vida, amén, de mi comportamiento, de mi trato hacia Él. Era Él el que me tenía que aguantar, pero yo muy cara dura le decía, no te aguanto más, le decía, no te quiero ver más, quiero que te vayas de mi casa. Pero el Señor tuvo misericordia, mujer, de mi vida. Él tuvo misericordia de mí y Él ayudó a restaurar mi hogar, a restaurar mi matrimonio, a restaurar mi familia. Y cuando Dios empezó a sanar mi corazón, ahí empecé a ver lo que Dios quería hacer conmigo. Ahí empecé a ver lo que Dios iba a hacer en mi hogar, con mi esposo, con mis hijos. Ahí el Señor me enseñó a hablar con sabiduría, a abrir mi boca y a hablar con sabiduría, a hablar con entendimiento, a tener respeto hacia quién era mi esposo, autoridad que Dios había puesto en el hogar. Y muchas veces nosotros queremos que el esposo nos ame, que el esposo sea atento con nosotras, que nos traiga regalos, presentes, pero nosotras no le respetamos. ¿Y sabe qué? Ellos lo único que necesitan es ser respetados. Que la mujer le respete. Que la mujer respete y valore la autoridad que es Él. Y solito cambia. No hace falta que usted le diga nada. Cuando usted le empieza a respetar, cuando usted le empieza a hablar con sabiduría, con la guía del Espíritu Santo, cuando usted le habla con amor, cuando usted le trata con amor, el hombre empieza a cambiar solito. ¿Por qué? Porque empieza a sentir la seguridad de la autoridad que es Él en el hogar. Porque reconoce que es respetado. Amén. Es importante eso, mujeres. Que aprendamos que debemos respetar a nuestro esposo para que cambie solito. Amén. Y hablar con sabiduría, hablar con entendimiento, ser edificadoras. Querés ser una mujer que sirva, una mujer que esté llena del Señor. Entonces tenés que rendir tu corazón a Él. Tenés que reconocer tu condición y tenés que decirle a Él que te haga una mujer sabia. Que te enseñe a hablar, a abrir tu boca y hablar con sabiduría. Y así el Señor va a empezar a usar tu vida. Luego ahí Él te va a usar en el área que Él te ha llamado, Él te ha escogido. Si Él te llamó para predicar, Él te va a empezar a usar para predicar. Si Él te llamó para evangelizar, Él lo va a hacer. Si te llamó para sanar, Él lo va a hacer. Pero en el área que Él te llamó, Él va a cumplir su propósito. Cuando empecemos a rendirnos a Él, cuando empecemos a reconocer que somos mujeres sabias, prudentes, que hablamos con sabiduría, cuando lo hagamos, cuando lo vivamos, cuando lo pongamos por obra. Amén. No solo de palabras, mujeres,
sino que se tiene que ver en nosotras, que el Espíritu Santo mora en nosotros. Los frutos los manifiesta el Espíritu Santo, ¿verdad? Se ve por sí solo. Nadie tiene que decirle nada a nadie porque eso se ve. Amén. Si hay algo que yo siempre digo, ¿no? Es importante que cuidemos nuestra vestimenta, sí, es importante. Es importante que andemos con pudor, con cuidado, con mucha sabiduría. Pero yo siempre digo, ¿de qué me sirve a mí vivir y dormir o andar todo el día de pollera, el hombre de traje, si el corazón no está convertido? Si en el corazón no habita Cristo, el Espíritu Santo, porque primero se transforma aquí adentro para que lo de afuera sea transformado. Amén. Entonces cuidemos, pidámosle a Dios que transforme nuestro corazón para que podamos ser transformadas por fuera y que podamos ser ejemplo de aquellos que vienen, de las personas nuevas, de las mujeres nuevas que vienen a este lugar. Hay en muchos lugares donde las almas se van porque nos ven cómo nos comportamos dentro de la casa del Señor, porque nos ven cómo le tratamos, porque ven nuestra cara, nuestra mirada, cómo le miramos. Muchas veces nos acercamos y ni un abrazo, nada, sino así, Dios te bendiga. Y nosotros después hablamos del amor de Dios, ¿verdad? Después decimos que tenemos a Cristo en nuestras vidas, pero en la iglesia también nos comportamos como deberíamos. Y las almas se van heridas y dicen, ¿para qué voy a ir ahí? Si mira cómo me recibieron, si mira cómo entre ellos nomás se tratan mal, se miran con enojo, hay celo, hay envidia, hay contienda. ¿Para qué me voy a quedar ahí? Me quedo nomás en el mundo. Pero que Dios nos libre de todo eso y nos haga esas mujeres sabias. Amén. Que hablen con sabiduría, que se dirijan con sabiduría y con amor. Amén. Dios le bendiga.